Amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, me da mucho gusto saludarles a través de nuestra señal. Hoy, vía pública, vamos a abordar un tema interesante: los derechos a la cultura en sí misma. Vamos a presentarles una pequeña cápsula de este tema y regresamos inmediatamente con ustedes aquí a Vía Pública. Michoacán es uno de los estados de la República Mexicana donde las tradiciones y costumbres de sus pueblos indígenas forman parte de una rica y variada mezcla de culturas que hoy en día deben ser difundidas y sobre todo rescatadas. Hablar de la danza, de la música, de la artesanía y de otras manifestaciones que con el paso del tiempo se han convertido en un gran mosaico cultural de nuestra tierra es hablar de una gran oportunidad para que, en unidad con el legado occidental, den cuenta de lo que somos los michoacanos, el ser y estar en nuestro tiempo y sobre todo recuperar una identidad que con el devenir de la globalización corre el riesgo de perderse. Hablar de cultura es también hablar de los derechos de la tercera generación, es decir, el derecho a la cultura es al mismo tiempo uno de los derechos del ser humano, y este debe ser promovido para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección y sobre todo asegurar el disfrute de esta y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y de no discriminación. Hoy, en Vía Pública, hablaremos de este tema. Trataremos de escudriñar si la cultura es a la par de un derecho humano, un componente importante para recuperar el tejido social y, sobre todo, abundaremos en los retos que nos impone un mundo globalizado culturalmente hablando y la participación empresarial dentro de este ámbito. Bien, ya lo escuchó usted, nos acompaña en el estudio hoy el maestro Salvador Ginori. Él es el secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán, a quien agradecemos muchísimo el que esté con nosotros, porque más que un debate, hoy vamos a tener una charla en torno a este tema: qué le hace falta a México, qué le hace falta a Michoacán, por dónde vamos, hasta dónde estamos en el ámbito cultural en nuestro país, de frente a otras naciones y en este concierto globalizador. Salvador, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Rafael, pues encantado de estar aquí y cada vez que me quieras invitar yo estaré con todo gusto. Esta es tu casa, por supuesto. Y bueno, para entrar en tema, Salvador, ¿cómo estamos en el ámbito cultural en Michoacán? Primero, definir qué son los derechos culturales a los que tenemos derecho, valga la redundancia, porque están clasificados en el ámbito social, en un ámbito de tercera generación. Y como que el asunto no queda muy claro, sobre todo cuando se liga el derecho a la educación, los derechos que tienen que ver con la difusión de la cultura, el acercamiento también de todos los seres humanos al ámbito cultural desde los inicios de la humanidad, por decirlo así. Sí, precisamente la Secretaría de Cultura Federal está en este momento enfrascada en la elaboración de su propia ley de desarrollo cultural y en su propio reglamento. Es un trabajo muy complejo que tiene que ver además con una reforma que se hizo al artículo 3º constitucional y tiene que ver con el derecho a la cultura. Pero cuando uno habla de la cultura, pues se habla de todo. ¿Sí? Es complicadísimo darle un acotamiento a qué entra dentro de ese ámbito y qué no. El último documento que hizo la UNESCO para el desarrollo cultural de 2016 al 2021 para América Latina y el Caribe, pues enmarca, como siempre, la definición de cultura como todos los rasgos, el conjunto de rasgos distintivos que nos dan reconocimiento, que nos hacen identificarnos. Michoacán pues tiene muchísimos de estos rasgos, a pesar de ser un estado muy diverso, tanto en climas como precisamente en culturas, como en etnias. Eso precisamente que se vuelve tan complejo es también su riqueza.
Pero además de toda la herencia prehispánica que tenemos, pues también somos un estado muy occidentalizado como lo es pues todo el país y como lo es toda América, de diferente manera, América del Norte y América del Sur, pero somos pues un continente occidentalizado en muchos sentidos. La tradición grecorromana nuevamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Desde que hablamos español, desde cómo nos vestimos, en fin, pues, América está así. ¿Qué es entonces eso a lo que debemos de tener acceso? Pues precisamente todos aquellos bienes que nos permiten tener una identificación con toda esta herencia cultural que tenemos. Los pueblos indígenas se identifican mucho con una serie de rasgos distintivos en las artes, ya sea pues en la música, en la danza, etcétera. Y todo lo que y toda la demás población se identifica mucho con rasgos también occidentalizantes. Esto es pues es una realidad. Muchas veces en las ciudades se identifica uno más con la cultura, con conciertos de pues sinfónicos, por ejemplo, o se identifican más con un ballet, y mientras que los pueblos indígenas se identifican más con sus propias tradiciones. Sin embargo, todo entra dentro de un gran mosaico. El problema es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que todos estos rasgos distintivos entren en un solo paquete como mexicanos, como michoacanos, para sentirme que yo soy parte de todo eso? ¿Cómo hacemos para que todos estos bienes entren en una identificación nacional, no globalizante? Sí. No, esto es muy importante porque la cultura sirve para eso, para que te dé una personalidad muy importante, una pertenencia muy importante. Pero ¿cómo hacemos que todo esto entre en un paquete para que el Estado cumpla una misión que tiene, y es preservar precisamente esa personalidad, esos rasgos distintivos, esa identidad? Porque cuando perdemos eso, perdemos todo. Si no tenemos esta identificación, dejamos de ser quienes somos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los hermanos migrantes que después de estar muchos años allá o que tienen sus hijos allá, ya no se hallan, no saben a qué regresar? Van perdiendo justamente esa identidad. Exactamente. Y los mismos niños nacen allá, cuando vienen para Michoacán empiezan a ver todos estos rasgos distintivos, no se identifican, no se sienten parte de. Y eso es lo importante, esa es la gran misión del Estado, mantener la cohesión, la ideología nacional a través de la conservación de su propia cultura. Siempre ha sido, además, esto es algo muy interesante, siempre ha sido la cultura la manera de mantener cohesión y unidad social en todos los pueblos, en toda la historia de la humanidad. Preservan su cultura a través de las artes, a través de diferentes manifestaciones, y eso es lo que les da identidad. ¿Qué pasa con este asunto justamente que tratabas hace un segundo y que estábamos platicando fuera del aire, cuando en un mundo globalizado los intereses también económicos del primer mundo permean en el ámbito cultural de los países desarrollados, y los países en vías de desarrollo o subdesarrollados se quedan a la saga, sobre todo en este asunto de los intereses particulares en la difusión y preservación de la cultura? Pues es que precisamente el proceso globalizante... Digo, porque la cultura cuesta, y No, le cuesta claro, al Estado claro. el difundir, el preservar la cultura, esos rasgos de los que tú estás hablando en este momento, ¿no? Pues es que es precisamente la tendencia globalizante. Si sigue como va, vamos a perder precisamente la identidad cultural que se tiene como mexicano y como michoacano en particular. Porque no somos iguales. Además, en estas teorías muy interesantes es una teoría de investigación latinoamericanista muy interesante que habla de la alteridad. Hace mucho énfasis
en que la cultura occidental nos ve a nosotros latinoamericanos como otra cosa. Dice, bueno, pues se parecen a nosotros, pero no, ellos no son nosotros. Y hay una serie de teorías referente a esto y que nosotros nos queremos insertar de alguna manera en este mundo occidental y no lo podemos hacer porque realmente no somos ellos. Esto es un problemón, No somos ellos. de identidad. Es un problema de identidad y yo creo que hasta de recursos económicos. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, continuamos en Vía Pública hablando de la cultura, de los derechos a la cultura. Seguimos platicando con Salvador Ginori, secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán, y estábamos hablando justamente de esto, cómo hacer que los capitales despierten el interés por la cultura. Es decir, en la gran mayoría de los casos, los pueblos latinoamericanos, sin excepción del pueblo michoacano, del pueblo mexicano, piensan que un concierto de una orquesta sinfónica debe ser gratuito, cuando en Europa los conciertos de esta magnitud se pagan. Este es el asunto que te comentaba yo de la globalización también de la cultura. No corremos un riesgo también, y bueno, lo decías tú, sí corremos un riesgo de perder esa identidad, pero ¿cómo le hacemos si los recursos en México, y lo voy a decir llanamente, no alcanzan para la cultura? Tenemos las reducciones en los presupuestos federales brutales hacia la cultura. Los creadores de cine no pueden hacer cine. La ópera, dime en qué lugar está. Sí, es un problemón a nivel país, ciertamente. Mira, los países que han sabido mantener su identidad entienden perfectamente, y estoy hablando pues del primer mundo, Sí. porque finalmente todo redunda en la producción económica y eso pues en el bienestar de la sociedad, obviamente. Los países que han sabido mantener esta identidad a través de la cultura le invierten bastante a la cultura. O en la visión anglosajona saben darle un cariz también de inversión. Es decir, muy bien acabas de mencionar, muchos de los productos culturales que subvenciona el Estado, tanto ya sea a nivel federal o estatal, son considerados por la mayoría de la población pues como algo que se tiene que dar gratis. Pues está bien, yo no digo que esté mal. Sin embargo, el problema es que cuando se trata de alguna muestra cultural más de entretenimiento, de muchos artistas populares que por supuesto tienen todo el derecho de hacer pues estos espectáculos cobrándolos, la gente no duda un minuto, no duda un segundo en pagarlos y los cobran muy bien. Sí, 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 definitivamente. ¿Y está mal? No, no está mal, pero ¿por qué? Y esto son cosas que vamos a plantear desde el foro sobre la legislación cultural. Y lo tienen ya el próximo... El próximo 28 de abril, ahora este jueves, vamos a hablar de estos temas, porque es muy importante que la población entienda que todo aquello que va hacia la cultura y que uno eroga un dinero es inversión para su propio beneficio. Cualquier bien cultural que se adquiera es una inversión en todos los sentidos. Necesitamos cambiar ese paradigma de que todo lo que sea cultura, pues gratis, que lo pague el Estado. No, porque no pasa así en otros países. Pero también hay que mencionar que el presupuesto que está destinado para la cultura, pues es el mínimo. Nosotros tenemos menos de 0.5% del presupuesto de egresos destinado a la cultura. Y de eso todavía hay que reducirle, pues que la parte que viene etiquetado de la federación, la parte que es de sueldos, etcétera, y lo que queda para inversión.
pues es muy poco. Estuvimos hace poco en una conferencia muy interesante con Jorge Melguizo, exsecretario de Cultura de Medellín, de Colombia, en Apatzingán, y asistió el señor gobernador Silvano Aureoles. Él estaba explicando cómo, invirtiendo desde el Estado y con la conciencia de la iniciativa privada, toda Colombia se abocó a invertir en cultura. Todo tipo de actividades, no solamente conciertos, porque luego también a mí me preguntan, oye, y Secretaría de Cultura, ¿por qué no hace otro festival? Es que no, o sea, nosotros no somos una agencia artística. Sí, artística. Sabemos perfectamente que en Michoacán hay una gran riqueza cultural. Tenemos artesanía, tenemos grandes exponentes, cantantes. Tú vienes de esa cultura, de ese pequeño círculo dentro de la cultura. Tenemos creadores de cinematografía, tenemos orfebrería, tenemos danza, poesía. Todo. Pero además tenemos instituciones de educación superior que están preparando a los jóvenes para que sean profesionales en esos ámbitos. Es decir, tenemos todas las condiciones, pero no hay un capítulo de inversión claro hacia ese rubro. Ahora bien, todo lo que entra a ese rubro proporciona bienestar social en muchos sentidos, porque le da conciencia a los ciudadanos, los lleva a ser personas de bien, a no tomar decisiones equivocadas, a no irse por otros lados. La experiencia misma cultural hace que las personas se integren de manera positiva hacia la sociedad. Esto, cuando se entiende claramente cómo es, pues hace que el Estado invierta con la confianza de que todo lo que meta ahí va a redituar. Y lo mismo pasa simplemente en el ámbito turístico. Cuando hay todo un patrimonio cultural que se ofrece, no solamente los edificios, pues la gente viene a visitar los lugares ávidos de ver eso. En suma, Chava, necesitamos un mayor presupuesto para impulsar la cultura en nuestro país, en Michoacán. Necesitamos a los inversionistas y bajo este mismo esquema no corremos el riesgo en la cultura de una inversión, valga el término, no corremos el riesgo de elitizar. No, al contrario. Precisamente si hay una mayor inversión y hay una conciencia de un consumo responsable, no quiere decir que lo vas a poner inalcanzable, sino que vas a hacer conciencia de que eso poco que vas a invertir te va a enriquecer. Es como comprar un libro, ¿no? Sí. No es que lo vayas a pedir gratis el libro, vas y pagas por él, pero también por un concierto, por una obra de teatro, etcétera. Pagas un poco por ello, pero con la conciencia desde una política del Estado, que es lo que estamos intentando acotar, y es complicadísimo, que desde el Estado se genere esta conciencia de que si le metes inversión a este bien, te va a redituar muchísimo en lo económico, en el bienestar social. La inversión cultural provoca inversión y crecimiento social, mejora social en general. Evidentemente crecimiento económico. Evidentemente. Porque si llegan los inversionistas, evidentemente, pues ellos no van solamente a dar palos de ciego en este sentido, ¿no? Por supuesto. Pero van a generar también, si bien la cultura no produce servicios, sí produce lo que tú decías, un bien social que tiene que ser aprovechado. Y evidentemente se van cerrando los círculos en torno a la cultura. Ahora, en este plan, uno debe de tener muy claro que hay lugares en donde necesitan una inversión que no va a ser retribuida, ¿no? Hay que ir a lugares donde hay muy poco desarrollo social. Ahora yo que he estado recorriendo el Estado, ves cosas tremendas, ¿no? Ves una falta de desarrollo, una pobreza tremenda. Ahí hay que llevar bienes culturales, obviamente, pues de manera gratuita, para procurarles un mayor desarrollo, pues también intelectual, para que puedan insertarse a la sociedad. Hay lugares en donde evidentemente hay que invertir, pero la
ganancia que vas a tener ahí no es en pesos, sino es en desarrollo social. Sí, sí, sí. Y ahora, los otros bienes que tienen que ver con los productos artísticos de los artistas morelianos, michoacanos, también deben de ser valorados por la persona que consume eso. Es decir, si tú vas al cine, nunca cuestionas por qué tienes que pagar al entrar. Pues llegas y en automático pagas y entras. ¿Por qué una obra de teatro, que tenemos artistas tan buenos, tiene que ser gratis siempre? ¿O por qué la orquesta sinfónica, como mencionábamos, tiene que ser gratis siempre? ¿Por qué no hacemos esta conciencia de que eso es inversión? Pero es un problema en el país. No es fácil y es algo que vamos a poner en la mesa. Yo no tengo la respuesta en este momento, precisamente por ser un tema tan complejo. Lo vamos a poner a un foro de discusión con, pues con el Congreso, precisamente para ver cuáles son los mejores caminos para estas propuestas que estamos poniendo en la mesa. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos aquí a Vía Pública. No le cambie, quédese con nosotros. Seguimos con Salvador Ginori, secretario de Cultura del Estado de Michoacán. Salvador, platicando, charlando, acercándonos al ámbito de la cultura, se me ocurre preguntarte en este momento, para cambiar estos paradigmas a los que nos hemos referido, ¿qué pasa? La cultura está ligada a la educación. Totalmente. Totalmente. ¿Qué pasa desde la educación básica con la educación artística? La secundaria es la flauta, es la guitarrita y hasta ahí. No hay más. No hay más. Esta es la raíz del problema. Precisamente mencionas eso de la flauta, que originalmente esto era un proyecto de educación musical que trajeron de Alemania, que no estaba nada mal, porque aprendías solfeo, tenías entrenamiento auditivo, tenías una disciplina musical con un instrumento muy sencillo que tiene posibilidades impresionantes, pero una estamos, flautita. Estamos hablando estamos orientando al asunto musical, pero, Sí, pero hay todo, ¿no? Sí, pero una cosa sí que parece tan, nosotros lo mencionamos de manera tan peyorativa y funciona maravilloso en otros países. ¿Por qué? Pues precisamente porque hay profesores habilitados profesionalmente para impartir estos cursos. El problema en la educación artística, no solamente en Michoacán, sino en todo el país, es que desafortunadamente muchos de los profesores que imparten las materias artísticas no están formados profesionalmente en el ámbito artístico. Y es delicadísimo, es decir, dar clases para obtener un título de música tienes que hacer una carrera de 8 o 9 años. Sí, definitivo. Entonces, impartir clases de música no es tan fácil porque se necesita todo este background sí, para poder ser profesional en el ámbito. ¿Qué es necesario hacer urgentemente? Porque el sistema de educación artística está contemplado en la Ley de Desarrollo Cultural de Michoacán, bien pensado. La cosa es que no hay un sistema de educación artística en todo el país. No hay algo oficial y es una de las primeras preocupaciones de la Secretaría de Cultura Federal. ¿Y nuestra reforma educativa federal? Sí, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay muchas maneras de darle capacitación, formación a los profesores para que en el ámbito artístico hagan un buen desempeño. Nosotros ya empezamos con diplomados que tienen que ver con el Centro Nacional de las Artes, diplomados para habilitación a profesores. Y esto te lo digo, Rafael, la preocupación más importante de la Secretaría de Cultura de Michoacán en este momento. La educación artística, que tiene que ver con lo formal, que va con los maestros de primaria, secundaria
y bueno, ya después de educación media y media superior. Para la habilitación de estos profesores ya empezamos con esto, con estos diplomados, pero tenemos que hacer muchos más y tenemos que llevar toda esta capacitación a lo más que se pueda del Estado. Vamos a anunciar muy próximamente una cruzada de todos estos cursos de capacitación a todo el aparato de profesores de la Secretaría de Educación. Es un esquema que estamos trabajando con la doctora Silvia Figueroa, pero es que es complejísimo armar todo esto. Ya empezamos y ya vamos bien. Sobre esto hay que darles herramientas también a los profesores para que sepan, que tengan una manera más óptima de estar dando educación artística a los niños. Una de las cosas que tenemos va a ser una plataforma digital, que ya salió el recurso, lo vamos a licitar, etcétera. Una plataforma digital que esté al alcance de cualquier dispositivo móvil o de cualquier computadora y que puedan tener ahí cursos de sensibilización artística, de apreciación artística al alcance de los profesores en cualquier lugar del Estado. Esto es la gran cruzada que queremos hacer en educación artística, y que tengan acceso por medio de un servidor que vamos a tener a cine bueno, y decir, esta es la progresión. Un programa de lectura con estas obras primero, para primero de primaria esto, para segundo esto, para tercero esto. Esto es lo que van a poder en lectura, en literatura, trabajar con los alumnos. Apreciación musical, yo entiendo que los maestros no se puedan convertir en músicos, pero sí pueden ellos mismos tener cursos muy bien orientados para que enseñen a los niños a tener una muy buena apreciación musical, y con eso ya se avanza muchísimo. Que haya niños que sepan ver las artes visuales. En fin, esta herramienta va a salir muy pronto, además de que esta plataforma digital va a contener todo el acervo cultural que ha producido la Secretaría de Cultura. Importantísimo, porque han publicado de libros, es impresionante lo que se ha hecho ahí. Es más gasto. Sí, pero... digo, los esfuerzos... sí, pero ahora lo vamos a convertir en inversión. Perfecto. Porque precisamente muchas ediciones que ya están agotadas, fantásticas que han hecho los creadores, artistas michoacanos, que son muy buenos, están perdidas. Y ahora lo que queremos es todo ponerlo en una biblioteca digital, así como el Google Play o cualquier de estas plataformas. Que se dedican a la promoción de la literatura, pues ahí va a estar para la investigación, para la educación artística, en fin. Oye, pues esto es una excelente noticia. Nos dices que muy pronto, que va a estar a la orden. ¿Cuándo va a hacer esto? Porque digo, Michoacán lo ocupa, lo necesita. Ya lo tenemos aprobado en la subvención que da la Federación, en un presupuesto que se llama presupuesto piso, que es lo que le da la Secretaría de Cultura Federal a cada estado, y una partecita de esta inversión está destinada a esto. Esto se liberará a la vuelta de un mes, entonces ya empezará todo este proceso. Muy bien, ¿tú has tenido contacto directo con las personas, con los estudiantes que ya en un ámbito más profesional se inclinan por una carrera que se imparte por un programa de estudios que se imparte en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es la licenciatura en Bellas Artes, y que, bueno, divide música, pintura, grabado, no sé qué otras terminales tenga la licenciatura? Ahí llegan los muchachos que tienen la vocación después de la preparatoria, la secundaria, que no han llevado educación artística, o te has encontrado casos muy raros, digamos, que desde la primaria, por el empuje de los profesores, llegan al arte? En general, no, en general llegan en ceros. Ahora, la universidad tiene esta gran ventaja, y es algo que no se puede perder bajo ninguna circunstancia. Es una instancia de educación pública, y lo que hace es precisamente aprovechar el talento de los jóvenes para formarlos y convertirlos en profesionales. Pero la gran mayoría de ellos llegan con un gran desconocimiento de qué es una formación profesional. Y lo que nos hace empezar de ceros en muchos casos. Llegan a la carrera de música pensando en que pues quieren ser cantantes de banda. No es que esté mal, de ninguna manera, mis respetos a eso, pero les digo, pero mijo, es que aquí
yo no te puedo enseñar eso porque a lo mejor tú ya lo haces mejor que yo. Se les tiene que enseñar, mira, esto es lo que enseñamos, Muchos se han quedado, porque yo tengo un par de alumnos por ahí que llegaron con una idea de algo completamente pues, comercial y se enamoraron de lo que significaba esa carrera. O llegan a la carrera de teatro queriendo ser actores de televisión y salir en A cuadro. telenovelas, Sí, etcétera. sí. Y digo, está bien, no es que esté mal, pero aquí es otra pues la dirección que tiene una carrera de formación. Muchos lo adoptan, se adaptan y tienen carreras muy exitosas, concluyen y se convierten en profesionales. Pero ese es el problema, nosotros lo hemos detectado desde la academia, no hay formación profesional en los niños, en los jóvenes, no tienen acceso a saber cómo se pueden formar en esas carreras, pues porque no existe un sistema de educación artística tan sencillo como eso. Bueno, y en este caso, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a dar una pausa, regresamos a Vía Pública, no le cambien. Regresamos a Vía Pública con Salvador Ginori. Salvador, estábamos hablando de la academia, de lo que hace falta, de los profesores, de impulsar desde la primaria la educación artística, el asunto de la inversión en la cultura, el ámbito globalizador. Vámonos a los municipios del estado de Michoacán de Ocampo. Todos los municipios, se supone, deberían contar con una casa de la cultura. Y juntos, los municipios con el Estado y con la Secretaría de Cultura deberían impulsar la cultura en cualquiera de sus ámbitos, en danza, en poesía, en pintura, en cine, bueno, en todos los ámbitos. Hoy se cumple cabalmente esta obligación del Estado y los municipios. No. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Las casas de cultura no pertenecen al Estado en su inmensa mayoría, sino pertenecen a los municipios. Sí. Aquí precisamente es otro gran tema que tenemos que abordar en el foro de legislación cultural y tiene que ver con la responsabilidad que tendrá que estar legislada, que tiene tanto el Estado como los municipios en cuanto a la inversión cultural. Debe de haber, si queremos que la gente tenga una mayor conciencia social para un desarrollo social, debemos invertirle a la cultura. Y no solamente un desarrollo social, o sea, en Michoacán tenemos que recuperar el tejido social y la cultura es parte fundamental de eso. Es que es lo mismo, visto de diferentes ámbitos. Bueno, y entonces lo que tenemos son en algunos municipios casas de cultura, pues o los trabaja una asociación civil, algunos municipios que sí le meten a su casa de cultura y que son los presidentes municipales muy comprometidos con esa parte, pero cada quien lo hace como lo va entendiendo. Yo creo que es también necesario que esto quede legislado, normado, para que desde una ley armonizada entre lo que es la Ley de Desarrollo Cultural del Estado y las leyes municipales, haya un programa y que todo tienda precisamente a meterle un poquito ahí y a despertar esta conciencia en general en los municipios de que si van a tomar una clase de baile, que les hace mucho bien por muchas razones, por identidad cultural, por ejercicio, en fin, no la quieran absolutamente gratis, ¿no? Porque el maestro que está ahí, pues también es un profesional y necesita que le paguen. Es un problemón. ¿Y quién le va a pagar a los miles de maestros que se necesitan en el Estado para despertar este desarrollo cultural? Bueno, el Estado tiene la obligación.
Pues es que aquí viene el análisis. Hay tanto, ¿para cuánto alcanza y de qué manera se invierte? No es falta de responsabilidad, es cómo hacemos una conciencia social para que entre el Estado y los municipios se pueda invertir a la cultura y se despierte en la población esta conciencia. Hace un momento señalábamos el asunto de los presupuestos a nivel federal que cada día recortan también en el ámbito de la cultura y por ende, pues a los estados también apenas si les alcanza, le jalan, pero descobijan allá el asunto. Peor el asunto en los municipios, ¿no? Porque también la Secretaría de Cultura pues debe etiquetar pedacitos y los municipios pues también con los recortes presupuestales pues no alcanzan y la prioridad no es la cultura. No, desgraciadamente, por esta falta de conciencia que te digo. Lo que hemos podido ¿Cuánto hacer, es el presupuesto de la Secretaría de Cultura, Salvador, en este momento? Sí, lo que está, digamos, publicado en el periódico oficial, en el presupuesto de egresos 2016 del Estado, son 281 millones de pesos, que se oye bien, pero de esos... ¿De nómina cuánto tienes? De nómina tenemos un poco más de 100 millones. De presupuesto de egresos de la Federación tenemos 83 millones. O sea, etiquetado 83 millones que no alcanzan para nada. Que aquí ¿no? lo vemos para nada. Ahí están etiquetados el Festival de Cine, el Festival de Música, cosas que en la Secretaría nosotros no podemos ni tocar. En fin, capítulo de inversión. Capítulo de inversión. 4,000, tenemos 23 millones de pesos para todo el Estado, para todas las áreas, para todo el año. A ver, 23 millones de pesos y son 113 municipios. Así de fácil, ¿no? Pues así está la realidad. Entonces no está tan fácil. ¿Qué hay que hacer? Pues gestionar ante la Federación. Está bien, pues siempre hay que hacer gestión, pero es también vivir en un paternalismo tremendo, ¿no? Ahora, la Federación sí baja un dinero, baja 34 millones en el presupuesto piso que te estaba diciendo, baja varios proyectos que son peso a peso, sí, paripazos, ¿no? Yo acabo de entregar un recurso, bueno, que a veces ni son paripazos, la Federación le mete más. Acabo de encontrar un recurso para las culturas populares de 3,300,000 pesos a proyectos que se hicieron para culturas populares, muy dignos, muy fortalecedores, muy enriquecedores estos proyectos, porque los mismos artistas de la sociedad preservan su identidad cultural. Muy bueno este programa que lo tenemos que seguir apoyando. Y estos son los recursos que bajan de la Federación, pero otra vez volvemos al mismo punto. ¿Cuál va a ser? Que yo no lo voy a decidir solo, no lo puedo decidir solo porque además esto tiene que ver con legislaciones. ¿Cuál va a ser la política que se va a tomar? ¿Seguir esperando que el Estado nos solucione todo, siempre, toda la vida? ¿O buscar una o varias alternativas de industrias culturales? Porque también lo que tenemos, cuando se sabe mover, sí vende. El chiste es ir cambiando eso, porque si lo empiezo a hacer yo solo, haciendo un modelo, van a decir, uy, él no está rehuyendo sus responsabilidades, en fin. Por eso vamos a hacer el foro de consulta ciudadana, para ver cuál va a ser la política del Estado. Es esa la tendencia. En este asunto de los creadores, también los mismos creadores se pueden convertir en inversionistas. Sí, cómo no. ¿Cómo no pueden vender su producto? También ellos están de repente esperando los presupuestos para que se les apoye en los proyectos, ¿no? Sí, pero esos proyectos son finitos. Yo he estado atendiendo a un sinnúmero de artistas, creadores, promotores culturales, y bueno, pues todos llegan con un proyecto excelente así bajo el brazo. Este es mi proyecto. Todos esperando que, bueno, pues de alguna manera... Que haya un apoyo. Haya un apoyo. ¿Está mal hacer eso? No, no está mal. Pero si yo me pusiera a apoyar a todos los proyectos que llegan, en una semana, con los que llegan en una semana, yo me acabo el presupuesto. Con eso acabas. De todo el año. ¿Cuántos de estos proyectos de creadores que estarían por la doble vía? O sea, esperando el recurso, pero al mismo tiempo presentándote la recuperación del mismo. O sea, un proyecto cultural de inversión. Es que yo creo que todos, y esto a lo que estamos tendiendo, todos los proyectos deben de entrar un proceso de selección en donde no sea el secretario quien decida qué se apoya y qué no se apoya. Las convocatorias me parece que son uno de los caminos
más democráticos y más certeros para otorgar el recurso, el apoyo a los proyectos culturales, como acaba de pasar con esta gran convocatoria que se hizo de Cultura para la Armonía, que fueron 13.700.000 pesos en proyectos donde fueron seleccionados 74 proyectos y que están ahorita caminando en todo el estado, dando resultados fantásticos porque les estamos dando seguimiento. Eso ayuda mucho a la reconstrucción del tejido social, al entendimiento, a la conservación de estos rasgos distintivos, a la identidad. Todo eso ayuda, eso va bien, pero los recursos son finitos, es decir, no se puede apoyar todos los proyectos que llegan simple y sencillamente porque no alcanza. Esa manera de decidir yo también la estoy poniendo sobre la mesa. Yo no le he seleccionado ninguno de manera unilateral, ni lo voy a hacer. Todo tendrá que hacerse a través de los procedimientos que se determinen en el Consejo Consultivo, mismo que está contemplado en la Ley de Desarrollo de Michoacán, y que hasta el momento, bueno, pues cuando yo llegué a la Secretaría de Cultura, eso no estaba operando. Y está compuesto por un representante de cada una de las redes regionales culturales del Estado. Ya recorrimos el Estado, ya lo peinamos, ya instalamos estas redes en esta administración como entes culturales con los cuales vamos a tener contacto con cada una de las 10 regiones. Y además como un mandato, ¿no? Como un mandato. Y ya tenemos seleccionados a los representantes de cada una de las redes. Va a faltar ya muy poco tiempo, faltarán cuestiones de logística para instalar este consejo. Y con ellos es con quien queremos trabajar estas decisiones. Tenemos esto y cómo le vamos a hacer. Porque está muy bien que aquí haya mucho producto cultural en Morelia, pero ¿qué pasa con el resto del estado? Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos, no le cambie. Gracias por continuar con nosotros. Salvador, ¿qué pasa en este mismo ámbito de la cultura con los festivales que ya están sumamente consolidados en Morelia, que distinguen a Morelia y que hacen que Morelia trascienda en este ámbito de manera nacional e internacional? Me refiero al Festival de Cine, a otros festivales que están consolidados, al Festival de Música, al de órgano, al de guitarra, que va caminando poco a poco. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos festivales esperan el recurso federal, como tú decías? Pero ¿qué pasa con quienes operan estos festivales? ¿Le regresan algo al Estado independientemente de la presentación artística? Pues más bien, ¿colaboran con el Estado? Pues colaboran en el desarrollo cultural del Estado. Sí, eso es evidente. Por supuesto que este tipo de festivales tienen toda la legitimidad social de existir. Son iniciativas de las asociaciones civiles, de la participación ciudadana, de emprendedores, de ver pues estos festivales culturales también como una manera de generar recursos, porque le dan trabajo a muchas personas, porque provocan derrama económica en el Estado, al turismo. Es decir, todo eso, pues por supuesto que está bien. Ahora, desde mi muy particular punto de vista, cosa que puede ser rebatido por quien así lo desee, también me parece que ha sido una falta de responsabilidad de una política cultural del Estado. ¿Por qué el Estado? Y yo me lo pregunto y he querido trabajar esto en unas dinámicas dificilísimas dentro de la administración pues, del Estado. ¿Por qué no hay un festival de cine del Estado que provoque esta misma derrama? Es una pregunta fuerte. ¿Por qué no hay, teniendo la tradición musical que tiene el Estado, por qué no tenemos también un festival de música?
¿Por qué no ha generado el Estado un festival de órgano? ¿Por qué no ha generado uno de guitarra? Eso ha sido una falta de proyección del Estado en una política de desarrollo cultural. No lo tiene, es Sí, tremendo. Te voy a decir por qué te hago la pregunta. Al inicio de este programa hablábamos de la inversión en la cultura y de quienes le pueden entrar desde los capitales a difundir la cultura que tenemos, esa que nos da la identidad a la que tú hacías referencia. Le entran inversionistas esperando también un recurso ya etiquetado, pero también se llevan otro. Efectivamente, generan trabajo, fuentes de empleo, turismo, todo esto, ¿no? Pero la pregunta está encaminada también para allá. Bueno, si el Estado también no le alcanza el dinero, ¿por qué de veras no lo ha hecho? Pues esta es Y una de efectivamente las... tú dices, esa es la pregunta. Pues sí, esa Esa es la pregunta y esta es una de las preocupaciones que yo tengo en que desde la Secretaría de Cultura se generen los eventos culturales propios del Estado que determinen pues una directriz. Mira, Guanajuato tiene muy claro un festival cultural cervantino. Yo ya he estado proponiendo un festival cultural, no sé, a ver, y lo he mencionado, ¿sale o no sale? No sé. ¿Se va a realizar? No sé. Yo trataré un festival cultural también, bueno, no sé, de Quiroga, ¿no? Quiroguiano. Nosotros tenemos a Quiroga, ellos tienen a Cervantes, ¿no? Y que sea un festival propio del Estado que esté generando una política cultural en torno a las bellas artes. Esto es algo que yo he planteado, claro, se necesita ir preparando el terreno, esto no es nada fácil, y se necesita ir etiquetando ciertos recursos para que desde el mismo Estado se esté generando la responsabilidad al cual está obligado. Tenemos el ejemplo claro en Guanajuato. Y en el primer mundo así funciona. Así funciona, pero en Michoacán no lo hemos hecho todavía. ¿Por qué no tenemos desde la misma Secretaría los festivales? Sí tenemos algunos que funcionan muy bien al interior del Estado, pero son festivales pequeños. ¿Qué tenemos? El de la Mariposa Monarca, el del Pelícano Borregón, vamos a hacer uno en Sierra Costa, vamos a hacer ahorita unas actividades fuertísimas en Tierra Caliente. Está bien, pero son de alguna manera regionales. ¿Por qué no tenemos, como en muchas cosas que nos preguntamos sobre Michoacán, en comparación con otros estados? Están mal las comparaciones, pero a veces está bien para picarnos un poquito el orgullo, ¿no? Digo, hay que evaluarse, ¿no? Hay que evaluar. Si no te quedas Exacto. devaluado. Así como se ven que en otros ámbitos hay mucho desarrollo en otros estados y que Michoacán está ahí atrás y están atrás en educación, pues también lo estamos en cultura paradójicamente, porque siendo un lugar donde se producen tantas cosas, no han sido del Estado, no se han generado desde el Estado. Oye, y una pregunta, ¿hay un organismo, hablando de esto, que evalúe las políticas de Estado en materia cultural? No, pues es que es la Secretaría de Cultura. Pero que evalúa las secretarías de cultura para ver en qué lugar nos encontramos. O sea, que evalúa al propio aparato de Estado diciendo, ¿sabes qué? Te falta esto, esto, esto y esto. No, hasta donde sé, no existe en materia cultural un organismo de esa naturaleza. No, desconozco si en otros estados hay, pero no aquí no lo tenemos así. ¿Qué le hace falta hoy a la Secretaría de Cultura en Michoacán para apuntalar todos estos proyectos a los que haces tu referencia? Ya lo sé que es dinero. Pues precisamente lo que estábamos comentando hace rato, además de dinero para echar a andar estas cosas, un entendimiento entre la sociedad, entre los artistas, los promotores culturales, sobre qué es lo que tenemos, una claridad y transparencia sobre esto es lo que hay y qué vamos a hacer con ello y qué se puede hacer con ello hasta ahora. Hay críticas de compañeros artistas que dicen, es que vienen cosas etiquetadas de la federación, a nosotros no nos apoyan. Pues es que este es el problema. Tengo dos caminos. Digo que no a esta inversión de la federación. No la queremos porque se me enojan los artistas de aquí. Digo que no o recibo eso para tener bienes culturales. Es decir, nos hace falta
para eso es el foro también. Nos hace falta sentarnos a ver con claridad qué hay, transparentar todo lo que se hace. Cuando yo era director de la Facultad de Bellas Artes, yo abrí estas problemáticas. A ver, esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos hacer. Es que necesitamos esto, pues es que eso no alcanza. Hay que tener conciencia de para qué tenemos y para qué no tenemos. Y una vez que haya esto, pues tener la voluntad de avanzar juntos. Este es el gran reto. Una pregunta final. El tiempo en televisión ya sabes que es cortísimo, se va al agua. ¿Te ha tocado regresar recursos a la federación? Sí. ¿Por qué? Porque no se ejercieron en su momento. Precisamente este recurso que estamos mencionando, el subsidio piso, que es una cantidad de 30 y poquitos millones al año, no fue ejercido en su totalidad en el 2012, 2013 y 2014. Ya se han hecho los ajustes para hacer devoluciones correspondientes y en su caso reportar si alguno de estos recursos que no se gastaron pues no está, que también son casos por el estilo. Entonces, estamos en ese proceso, estamos ajustando, porque ya tenía yo un dictamen de Secretaría de Cultura Federal que me decía, pues si no ajusta todo eso, va a quedar fuera de la subvención, que viene. Así que sí nos ha tocado regresar y ajustar. Y afortunadamente en estos ajustes estamos quedando ya en buenos términos con la federación, y por eso lo que te comentaba del otro recurso que ya viene para este año, el 2016, es en donde etiquetamos este dinero para la plataforma digital, por ejemplo. Entonces eso ahí está ya A partir amarrado. de esta administración no se pierde entonces el recurso. No, todo esto que hemos trabajado en el 2016 ha sido la reprogramación del 2015. Todas estas actividades que hemos visto, que no han sido pocas, han sido trabajadas con el recurso del 2015. Hicimos los trámites necesarios para podérnoslo gastar en este año en nuevos productos y proyectos culturales. Así que si no hubiéramos tenido eso, estaríamos trabajando con la imaginación. De rodillas, yo creo. Esto de alguna manera es buena noticia porque no está generando deudas del Estado. No estamos haciendo proyectos que no vamos a poder pagar. Se está tardando en salir porque tiene que ver con toda la programación de Secretaría de Finanzas para ya habilitar el sistema y que se pague. Pero se va a pagar, digo, no nos preocupemos por eso, tardará un poco, todo se va a pagar. Eso es lo bueno, no estamos generando deudas en lo absoluto. Salvador, yo quiero agradecerte muchísimo el que nos hayas acompañado hoy a Vía Pública. Hombre, interesante, una charla interesantísima sobre este ámbito cultural que nos preocupa y nos debe preocupar a todos los michoacanos, a todos los mexicanos. Muy amable, de veras, por estar aquí en tu casa en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchas gracias, Rafael, y como te digo, a tus órdenes. El día que me invites, con todo gusto. Muchas gracias. Y agradecerle también a usted el favor de su atención. Ya lo sabe, Vía Pública se transmite todos los jueves en punto de las 9 de la noche, aquí por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.